Es el 2 de agosto de 1953. La reforma agraria es esencialmente el paso más importante que se ha dado en la época republicana en el intento por integrar al país. La medida significó, entre otras cosas, la incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Se eliminó un sistema de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. El pongueaje que se practicaba aún y a pesar de su abolición en 1945. La medida no estuvo exenta de violencia por las acciones de campesinos armados que comenzaron a tomar por su cuenta haciendas. El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba ese 2 de agosto de 1953, en Ucureña exactamente. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en el altiplano y los valles. Este trabajo se hizo en forma definitiva y aunque con lentitud. Luego se realizaron la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Sin embargo, se asegura que el gobierno le dio tierras a los campesinos, pero no los medios para trabajarla. Un tema que sigue siendo una asignatura pendiente del Estado boliviano. ¿Qué es reforma agraria? Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar las estructuras de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Sin embargo, en los años 60 del siglo XX se concretaron importantes cambios agrarios impulsados por diversas causas, como la forma de cambiar la tenencia de la tierra mediante la expropiación, y generalmente los resultados son la creación de pequeños y medianos agricultores. ¿Qué buscan las reformas agrarias? Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja producción agrícola debido al no empleo. Esto se puede deber a la tecnología, a los altos precios de la tierra que impiden su uso apropiado. En 2006, el entonces presidente Evo Morales anunció una nueva revolución agraria con el fin de regular la distribución de tierra a campesinos pobres y subvencionar las compras de semillas para pequeños y medianos productores. En este marco se aprobó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Al año siguiente, el 2 de agosto, pasó a denominarse como el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. Bolivia con la reforma agraria. En 1953, Bolivia tenía un 30% de la población viviendo en centros urbanos y el 70% de la población vivía en un área rural. Así también, el 70% de la población era analfabeta. La agricultura contribuía al 33% del Producto Interno Bruto, cuando los hacendados controlaban el 92% de la tierra cultivable. Por otro lado, la reforma agraria no es un objetivo del MNR, sino un sentimiento y voluntad de los campesinos, principalmente del Valle Alto Cochabambino. Un 2 de agosto de 1953, en el municipio de Ucureña se firma el Decreto Supremo de la Ley de la Reforma Agraria. La propiedad agraria privada que se reconoce y se concede a favor de las personas naturales o jurídicas para que ejerciten su derecho de acuerdo con las leyes civiles y de las condiciones del presente. Aquí viene la frase: la tierra es para quien la trabaja. Como movimiento político-social, la reforma agraria tiene que armonizar los intereses de dos clases: el proletariado agrícola y el campesinado, abriendo dos caminos complementarios pero distintos de liberación. Cómo la reforma agraria se implementa en Latinoamérica. En el mismo sentido, otro trazo común del agro latinoamericano, independientemente del tipo de reforma agraria que se haya realizado,
es la división del sector agrícola en un subsector de agricultura comercial moderna y otro de agricultura campesina. ¿Quién aplicó la reforma agraria? La reforma agraria también fue impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río durante su gobierno entre los años 1934 y 1940. Sin embargo, los resultados no fueron esperados y aumentó el nivel de pobreza. Ley agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Impacto de la reforma agraria en Bolivia. Hace 66 años se firmó en Bolivia la reforma agraria que democratizó la propiedad de la tierra, rompiendo con el esquema feudal imperante. Tras la revolución de 1952, de la mano del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se impulsaron una serie de reformas y políticas en beneficio a los sectores históricamente excluidos, como los campesinos, indígenas y trabajadores mineros. Cambios que trajo la reforma. Incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como consumidores. Creación del mifundio, parcela mínimamente productiva. Se reconoce en la propiedad privada el solar campesino, la propiedad pequeña, propiedad mediana, la propiedad de comunidad indígena, propiedad agropecuaria cooperativa y la empresa agrícola. El Estado deja de reconocer el latifundio, que es la gran extensión de tierra perteneciente a una sola persona natural o jurídica. Prohibición de negociar la tierra a través de la venta. Entre 1953 y 1993 se distribuyeron 57,3 millones de hectáreas de los 110 millones totales del territorio boliviano. Mayor movilidad de la población, procurando una mejor distribución en áreas poco pobladas.